Buenos días hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Nuevamente muchas gracias por acompañarme en estos videos, muchas gracias por acompañarme en este ministerio. En este video le voy a dar una lista de unos pecados, los cuales si un católico los comete, queda automáticamente excomulgado. Entonces, estos son ciertos pecados que son particularmente graves y que están sancionados con la excomunión. Recordemos que la pena eclesiástica más severa que la iglesia pueda darle a uno de sus miembros es la excomunión. Porque cuando un miembro está excomulgado, a este miembro se le impide la recepción de los sacramentos y también el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos. Y la absolución de estos pecados solamente puede ser dada por el Papa, por el obispo del lugar donde la persona es, o por un sacerdote autorizado por el Papa o por el obispo. O sea, en pocas palabras, estos son pecados que no pueden ser perdonados, no pueden ser absueltos por un sacerdote regular. Y esto es de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica y al derecho canónico que la Iglesia tiene. Ya desde la antigüedad esta práctica existía, en la cual a un miembro de la comunidad que infringía las leyes en una forma bien severa, esta persona ocasionalmente se le separaba de la comunidad o en algunos casos, como en el Antiguo Testamento, esta persona pues merecía la muerte. Hay dos casos que le voy a mencionar en este video. El primero se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 17 y versículo del 2 en adelante. Nuevamente, el libro del Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 2 en adelante. Y el texto bíblico lo voy a tomar de las Sagradas Escrituras de la Biblia latinoamericana. Y dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 en adelante. Dice así: Si en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahvé te dará, un hombre o una mujer hacen lo que desagrada a Yahvé, hasta quebrantar su alianza, si van a servir a otros dioses y se postran ante ellos, sea el sol o la luna o las estrellas del cielo, respecto a los cuales no te di ningún mandato, en cuanto lo denuncien o en cuanto lo sepas, empezarás por investigar bien todo. Si compruebas que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta que mueran. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Aquí es Moisés quien está dando estas leyes al pueblo de Israel, en el cual le dice que si hay un hombre o una mujer que ha cometido una fechoría o ha cometido alguna abominación contra las leyes de Dios, esa persona tiene que ser investigada. Y si la persona se encuentra culpable, entonces esa persona tiene que ser automáticamente sacada de la ciudad y apedreada. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos otro caso, del cual nos habla el apóstol San Pablo cuando se dirige a la comunidad de Corintios. Aquí lo que ha sucedido es de que hay un individuo que está cometiendo actos de inmoralidad sexual con su propia madrastra. Y San Pablo los exhorta a que este individuo sea sacado o excomulgado de la comunidad. Nuevamente vamos a ver ese texto bíblico y se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo del 1 en adelante, y dice así: De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes, y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra, y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente,
pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Entonces San Pablo nos dice claramente que él no se encuentra en la comunidad de Corintios, pero que él ya ha juzgado a esa persona, a ese individuo que merece ser expulsado o ser sacado de la comunidad. Entonces, lo mismo sucede ahorita con nuestros tiempos. En nuestro tiempo hay muchos casos en que la iglesia tiene la comunidad, la necesidad de aislar a ese católico, a ese miembro de la iglesia, de la comunidad, por haber hecho algo muy grave, lo cual pues ha infringido las leyes eclesiásticas. Entonces, le voy a dar 6 de esos pecados por el cual un católico queda automáticamente excomulgado. O sea, ese católico no necesita ser llevado, como nos habla en el libro del Deuteronomio, no necesita ser investigado, sino que en este caso, de acuerdo al canon de la Iglesia Católica, si este individuo comete uno de estos 6 pecados, o todos, pues automáticamente esa persona queda excomulgada. Vea, el primer pecado está dividido en 3 categorías y es para aquellas personas que se convierten en apóstatas, las personas que se convierten en herejes y las personas que se convierten cismáticas. Ahora bien, ¿qué es o a quién se le considera un apóstata? Vea, el apóstata es cuando una persona públicamente renuncia a sus creencias o principios de la fe católica. Si alguien renuncia a las creencias públicamente o a los principios de la fe católica, se le considera un apóstata. También se le considera hereje a aquella persona que después de su bautismo renuncia a una doctrina católica definida. En este caso sería a lo que se llaman pues los dogmas de la iglesia. Y se le llama cismático a aquella persona que rechaza someterse a la autoridad del Papa. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en nuestros hermanos que dicen, bueno, a Cristo sí, pero el Papa no? La iglesia sí, al Papa no. Entonces, si usted como católico, usted se niega a someterse a esa autoridad del Papa, usted se está convirtiendo en una persona cismática y automáticamente usted se está excomulgando. El segundo pecado por el cual un católico se excomulga automáticamente es cuando alguien intencionalmente, fíjese bien, alguien intencionalmente profana la Sagrada Eucaristía. Y la Sagrada Eucaristía se puede profanar ya sea arrojando las especies consagradas al suelo, se las lleva, o sea, pretende que va a comulgar, se la lleva y o las retiene con una finalidad de cometer un sacrilegio. Esto es penado de acuerdo al canon de la Iglesia Católica número 1364. El tercer pecado es cuando alguien atenta físicamente contra el Papa. Si hay algún católico que atenta físicamente contra la salud y el bienestar del Papa, esa persona automáticamente queda excomulgada de acuerdo al canon de la Iglesia Católica número 1370. El cuarto pecado es cuando un confesor, ya sea un obispo o un sacerdote, usan el sigilio del sacramento de la confesión para solicitar al penitente un acto de pecado. Se lo voy a explicar de esta forma. Supongamos que una mujer llega a confesarse con el sacerdote, y no soy sexista con este comentario. Supongamos que un penitente, mejor voy a decir, llega, se confiesa, está confesándose y le dice al sacerdote que tiene necesidad de tener un acto sexual. Y el sacerdote decide tener un acto sexual con esta persona. Entonces, automáticamente, ese sacerdote o ese obispo quedan
automáticamente excomulgado, y al mismo tiempo ese obispo o ese sacerdote no puede perdonarle a esa persona ese pecado que ha cometido con ellos o con él. Entonces, ahí se dan dos cosas: el sacerdote, el obispo quedan excomulgados y ellos ya no tienen la autoridad para poderle perdonar ese pecado al penitente. El quinto es cuando un obispo ordena a otro obispo sin permiso directo del Papa. Si un obispo decide por sí solo ordenar otro obispo y no tiene el consentimiento del Papa, ese obispo queda automáticamente excomulgado de acuerdo al canon de la Iglesia Católica 1382. El otro caso es cuando un confesor voluntariamente rompe el sello o secreto de lo que se le dijo en la confesión durante el sacramento de la reconciliación. O sea que si un sacerdote, un obispo, divulgan lo que el penitente le confesó durante la confesión, eso hace que ese sacerdote y ese obispo queden automáticamente excomulgados de acuerdo al canon de la Iglesia Católica 1388. Y hasta hace poco había otro pecado que solamente podía haber sido perdonado por el Papa, el obispo y un sacerdote autorizado por ellos, y era el pecado del aborto. Pero desde hace 1 año y medio para acá, el Papa Francisco ha autorizado que todos los sacerdotes puedan perdonar ese pecado. Entonces, hermanos, como usted ve, hay una lista de pecados por las cuales nosotros como católicos, si los infringimos gravemente, pues nosotros nos estamos excomulgando automáticamente. Y para repetirle esta lista, pues se tratan de 6. Primeramente, es aquellas personas que se convierten en apóstata, las personas que se convierten en hereje o las personas que se convierten en cismáticos. El segundo son aquellas personas que voluntariamente profanan la Sagrada Eucaristía. El tercero es cuando alguien atenta físicamente contra el Papa. El cuarto es cuando un sacerdote, un obispo, diríamos confesores, usan el sigilio del sacramento de la confesión para solicitar al penitente un acto de pecado. El quinto es cuando un obispo ordena a otro obispo sin la autorización del Papa. Y el sexto es cuando el confesor voluntariamente rompe el sello o el secreto de lo que se le dijo en la confesión. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en estos videos. Muchas gracias por acompañarme en este ministerio. Y si usted cree conveniente, usted puede mandar este video a otro hermano que le pueda servir para conocer más de la santa doctrina que nosotros practicamos. Y también, si usted cree conveniente, usted se puede inscribir a este canal. Nuevamente, hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.